Vamos a leer otra vez versículo 1, versículo 2 del único capítulo de Judas. ¿Ven? Un capítulo nomás tiene Judas. Dice, Judas, siervo del Señor Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Bien, con lo que habíamos estudiado el anterior turno, hermanos, habíamos visto que una vez que los elegidos de Dios son llamados y fueron salvos por medio del Señor Jesucristo, el Señor mismo es el que se encarga de santificarlos. Amén. Es un paso consecuente, es un paso que se inicia a la vez. El Señor Jesucristo nos justifica, nos transforma, nos cambia cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, y en ese momento empieza nuestro proceso de santificación. No existe, hermanos, el cristiano que dice que es justificado, que ha sido salvado y que no quiere ser santificado, que no quiere transformar su vida, que no quiere cambiar su vana manera de vivir, como dice la palabra del Señor, y ser un hijo de Dios que vive conforme a los mandamientos de Dios y que trata de ser como Cristo, ¿no? Entonces, de eso nos está hablando la palabra del Señor. Y como Dios es un Dios santo que no soporta el pecado, hermanos, que no puede estar al lado del pecado, Él nos conducirá a ser santos para que podamos ser hechos a semejanza de su Hijo Jesucristo y poder habitar con Él en un lugar santo como es el cielo. Ponte a pensar, ¿qué podría ser un hombre acostumbrado al pecado, que le gusta la fiesta, que le gusta mentir, que le gusta estafar, que le gusta tantas cosas como es la vida normal de un ser humano? ¿Qué podría ser un hombre así en un lugar santo como el cielo? ¿No? El pastor Roberto alguna vez me contaba que uno de sus amigos decía, no, yo en el cielo me puedo aburrir, estar cantando, no, yo tengo mis amigos, tengo que ir a pasear, tengo que, así les debería decir. Y es la verdad, hermanos. Una persona que está acostumbrada a vivir como vive el mundo, haciendo sus fechorías, sin temor a Dios, no va a poder vivir en el cielo. Así que, hermanos, no va a existir personas que digan, bueno, yo no quería ir al cielo, pero el Señor me escogió, así que pues, aquí estoy. No va a decir eso. No va a haber una persona que el Señor haya escogido y que haya subido al cielo estando en pecado. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que no va a existir esa persona que diga, yo no quería estar aquí, pero el Señor me escogió, así que estoy aquí en el cielo. No existe esa persona. Tampoco va a haber esa persona que diga, yo quería creer en el Señor, pero el Señor no me escogió, así que estoy en el infierno. No, tampoco existe esa persona. La persona que va a buscar a Dios es porque el Señor lo ha elegido y va a querer ser como Cristo y indefectiblemente va a llegar al cielo. Entonces, esas cosas, hermanos, es la que tenemos que aclarar. Es necesario que el creyente no solo sea salvo, sino también que sea transformado para que pueda alcanzar la santidad necesaria para estar al lado de un Dios santo. El Señor se va a encargar, hermano, de que tú llegues al nivel del varón perfecto que dice la palabra del Señor. Pablo decía, al nivel, a la altura del varón perfecto, a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que tenemos que esperar una vez que hemos sido elegidos, hemos sido llamados y por consecuencia el Señor va a empezar a santificarnos. Bien,
Lo que vamos a estudiar ahora es la palabra santificados. En realidad, la frase que dice santificados en Dios. Y lo que tenemos que entender es qué es lo que el Señor quiere decir cuando dice santificado. Dios eligió salvar a los creyentes porque los ama. Basado, como habíamos visto en el primer turno, totalmente en su decisión soberana y por razones que nosotros no entendemos. Hemos visto hace unos minutos que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos el llamado del Señor, la elección de Dios. No hay nada en lo que nosotros podamos haber influido, ni porque somos altos, ni porque somos bajos, ni porque somos gordos, ni porque somos pobres o seamos ricos, ni porque seamos muy intelectuales o nada, o no sepamos nada. No hay nada, hermanos, que nosotros hayamos podido influenciar en la decisión del Señor. El Señor le plació elegirnos y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 9, versículo 11 al 13, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿No? Eso está en el contexto de dos hermanos, Jacob y Esaú, que eran mellizos y que estaban en el vientre de su mamá al mismo tiempo. Y dice que se peleaban los niños en su vientre, ¿no? Y dice que la mamá va al Señor y le dice, ¿no? Señor, estoy mal, me hace daño, se están peleando aquí adentro, ¿no? Y el Señor les dice: yo haré dos naciones de ti. Los dos hijos que tienes van a ser dos naciones, ¿no? Jacob y Esaú. Y dice el Señor que no habían aún nacido, ni habían hecho nada, ni bien ni mal, están allí en el vientre, para que el propósito de Dios, conforme a la elección que Él ha hecho, elección soberana, ¿no ve? Antes de los tiempos, conforme a su propósito permaneciese, no por las obras, ¿no?, sino por el que llama, no por lo que ellos hayan hecho, signifiquen o tengan que ser, sino por lo que el Señor ha decidido. El mayor servirá al menor, dice, y a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Ahí hay una elección. No puedes decir, no, es que Jacob siempre era malo o era bueno. Ya ni habían nacido, no han hecho nada malo, pero el Señor ya había elegido y había decidido cómo iba a ser. Entonces de Jacob nace la nación de Israel y de Esaú salen los otra nación, ¿no? Romanos capítulo 10, versículo 20, dice, los edomitas nacen de Esaú. Dice Romanos 10, 20, e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, dice, ¿no? Entonces, el Señor tiene una decisión soberana sobre cada persona. Y aquel que nosotros podemos pensar de que no, que el Señor lo va a llamar, tal vez ha sido llamado por el Señor y él va a buscar de Dios y lo va a encontrar. Por eso es que nosotros tenemos que predicar a todos. Nosotros no sabemos quién es elegido y quién no, solo el Señor lo sabe. Así que para nosotros todos son elegidos y todos tenemos que predicar igual para todos. No podemos decir, no, tal hermano no creo que sea elegido, a él no lo tomemos en cuenta. No existe eso. Nosotros predicamos a todos como si todos fuesen elegidos, porque nosotros no sabemos, hermano. Y el mandato del Señor es que prediquemos a todos, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, 26, 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí en 1 Corintios, hermano?
que dice, véanse ustedes, dice, ¿no? Véanse ustedes mismos, hermanos, y vean que no sois muchos sabios, ¿no? No son profesionales, no tienen títulos, no son entendidos, ni muchos poderosos, ricos, famosos, ¿no? Políticos, no sé, ni muchos son nobles, o sea, de alta alcurnia, no sé, de una familia muy acomodada y demás. Mírense entre ustedes, dice, ¿no? ¿Ustedes son así? No, muchos no son así, dice, sino que lo necio escogió dos para avergonzar a los sabios, ¿no? Hay mucha gente que sí, como los judíos, los fariseos se creían sabios, se creían una élite escogida por Dios, ¿no? Se creían unos que podían menospreciar a los demás. Pero ¿qué es lo que levantó el Señor para avergonzarlos? Pescadores, ¿no? Personas iletradas, que no habían ni estudiado ni tenido algún conocimiento, digamos, adquirido como Pablo, ¿no? Que era un gran estudioso. Pero habían pescadores como Pedro, que incluso encima de que no tenía mucho conocimiento, no era muy letrado, era bien impulsivo y hacía prevalecer su carne, ¿no? Fallaba. Entonces dice, a veces lo necio del mundo escogió dos para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió dos para avergonzar a lo fuerte. Y esas elecciones, hermanos, que el Señor hace, si se dan cuenta, no es porque sean sabios, porque sean gente fuerte o sean gente, no sé, admirable. El Señor escoge al que haya que escoger según su propósito, sin mediar ninguna otra cosa más que pueda parecernos a nosotros bueno o lindo. Sino dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué hace esto el Señor? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a poder pararse delante del Señor y decirle, Señor, yo era el más grande de los pastores, mi iglesia tenía 10,000 oyentes, tenía 10,000 y de diezmos entraban $1,000,000 al mes. Y hemos comprado radios, y hemos comprado TV, tenía mi avión privado y tenía mi seguridad. Señor, y hemos ido a orar aquí. Dice que el Señor a ese tipo de gente va a haber algún momento en el que les va a decir, apártense de mí porque no los conozco. Y ellos van a decir, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos a enfermos, en tu nombre hicimos. Porque hay mucha gente que hace, no por ellos, no por el Señor, sino hace por su propia vanidad, ¿no? Por su propio ego. Y nos decía la hermana Jenny que hemos ido al Tibnis, ¿verdad? A los hermanos que han venido del Tibnis. Dice que les han dejado sacos de ropa, ¿no? Y dice que ellos al ir empacando para irse, han visto qué es lo que había, y dice que había basura, hermano. Basura. O sea, cosas totalmente desechadas, agujeras rotas, no sirven para nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vino alguna gente que le dijo, dejó una bolsa grande y dijo, mira, esto les he traído, y entregándoles seguramente se han sacado una foto y a sus redes sociales. Esa gente le va a decir al Señor, pero yo he llevado ropa al Tibnis, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, Señor. Y el Señor le va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de la maldad, porque no lo hiciste por mí, lo hiciste para sacarte foto para las redes sociales, lo hiciste para amanecerte tú, para que sobresalgas tú, para hacerte famoso tú, no para ayudar, no lo hiciste por mí. Entonces, ese tipo, hermanos, de elecciones hace el Señor, ¿no? Las cosas que, como se diría, a nosotros nos parecen lindas, importantes, famosas, muy interesantes, para el Señor son nada.
Él prefiere utilizar lo más bajo, lo más menospreciado, lo más inútil. ¿Para qué? Para que nadie en su momento le diga, Señor, yo era tal. Sino que cuando estén con el Señor, le digan, Señor, gracias, porque a pesar de mi condición, a pesar de ser lo más bajo de este mundo, tú me has escogido para ser siervo tuyo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la diferencia. Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice, hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice, ¿no? Y ahora, mira, no está hablando de los pobres monetariamente, ¿no? O materialmente, sino que está hablando de los pobres en espíritu, aquellos que no tienen nada de qué jactarse, aquellos que dicen, Señor, soy tu siervo y todo lo que yo tengo o lo que yo hago está a tu disposición. Esa clase de pobreza está hablando, ¿no? Por eso también dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, ¿no? O sea, espiritualmente para que se les enriquezca en fe, ¿no? Espiritualmente y sean herederos del reino prometido. Amén. No estamos hablando de cuestiones materiales, porque puede haber personas que sean muy, ¿cómo se dice?, muy ricas materialmente, pero que también en su corazón sienten que son siervos del Señor y hacen todo por el Señor, ayudan y todo lo que hacen es por agradar a su Señor, ¿no? Y no agradarse a sí mismo, ¿no? Entonces, Dios Padre se propone depositar su amor sobre ciertos pecadores y redimirlos. Estamos viendo, ¿no? Lo de las ¿qué se llama esto? Lo de la elección de Dios soberana, ¿no? Entonces, elige a unos hombres que son pecadores para redimirlos, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 27. Voy a alejar esto que está muy fuerte. Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no? Seguimos hablando de la elección de Dios, si se dan cuenta, ¿no? El Hijo elige a quien quiere revelarle la gloria del Padre, cómo es el Padre, ¿no? Y cómo lo sabemos a través de la palabra del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo entendemos? Por medio del Espíritu Santo. Porque lo podemos leer. Podemos leer toda la Biblia 5, 6, 7 veces, 100 veces. Podemos leer, pero si lo leemos intelectualmente, no lo vamos a entender. Hay un requisito esencial. Es el Espíritu Santo quien nos va a hacer entender lo que en realidad dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces lo que nos está hablando aquí es que hay unos pasos, ¿no? Unos pasos inevitables, unos pasos que van uno tras otro en un orden específico, ¿no? Nos dice, a los que predestinó, a los que ha escogido desde antes de que el mundo fuese creado, a estos los llamó. Cuando los llamó, estos oyeron, entonces los justificó. Y cuando los justificó, a estos también los va a glorificar un momento cuando lleguemos al cielo, ¿no? Aunque Él lo toma desde un punto de vista ya pasado, o sea, ya estás glorificado, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos visto que la salvación es segura, ¿no? La salvación es segura. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? ¿Para qué nos escogió? Dice,
antes de la fundación del mundo, antes de que nada existiese, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora ponte a preguntarte, ¿tú en este momento eres santo y sin mancha? No, ¿verdad? No, es un proceso en el que estamos. Tenemos que llegar a ser santos y sin mancha. Ese es para eso nos escogió el Señor desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién se va a encargar de que nosotros seamos santos y sin mancha? El mismo Señor Jesús. Amén. Entonces, seguimos en el ámbito de la elección del Señor. Dice que el Señor nos eligió, nos escogió, incluso antes, cuando nosotros éramos rebeldes, ¿no? Nos escogió el Señor para ser beneficiados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando antes éramos nosotros pecadores, Él nos escogió. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por santos, hermanos. El Señor Jesucristo no murió por gente buena, no murió por gente entendida, por teólogos o por grandes pastores, no murió por ellos, murió por pecadores, dice, ¿no? Así que aquel que se cree lo más grande, entonces está fuera de esto, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 16 dice lo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice que el Señor ha mandado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿no? Entonces, ¿qué es ese todo aquel que en Él cree? Es todas las personas que en Él creen, hermano, de todo el mundo, ¿no? No estamos hablando solamente de algún pueblo en específico, como Israel, digamos, ¿no? Estamos hablando de todos. Aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Y dice, no se pierda, mas tengan vida eterna. Para eso dio el Señor Jesucristo a su Hijo unigénito, ¿no? Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿no? Entonces, esa es la promesa que tú tienes del Señor. El Señor te eligió, el Señor va a guardar tu salvación, te va a santificar. ¿Por qué? Porque Él ama a los suyos que están en este mundo y los ama hasta el fin, ¿no? No hay un tiempo perentorio, no hay un tiempo específico. El Señor dice que nos amó hasta el fin. Primera Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ah? Y ahí está otra vez la elección del Señor, ¿no? El Señor nos da vida y nosotros recién escuchamos la palabra de Dios y nos convertimos o recibimos el llamado del Señor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, ¿no? Y 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ves? Nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos ahí todos unos cadáveres putrefactos, que no sentíamos nada, ni escuchábamos nada, ni entendíamos nada. El Señor nos da vida, ¿no? Y cuando nos da esa vida porque nos ama, entonces nosotros podemos amarlo a Él también. Dice, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces la obra del Señor siempre es primero, hermanos. No es que nosotros hemos
decidido de nuestro propio albedrío. El Señor ha obrado primero en nosotros, y eso lo van a decir hasta los arminianos, van a decir que hay una gracia previniente, ¿no? Una gracia que el Señor da para que nosotros podamos recibirlo. Ahora entremos de llano a la palabra santificados. ¿Qué es la palabra santificados? ¿No? Santificados está en un tiempo perfecto. Entonces, esto indica que Dios puso su amor en los creyentes en la eternidad pasada. Es algo que ya se ha cumplido, que ya se ha hecho, ¿no? Dice, Judas dice, a los llamados, dice, ¿no? Y luego dice, santificados en Dios Padre. Está en una voz de tiempo perfecto, cumplido, ¿no? Algo que ya ha sucedido. Ahora, Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5 dice, Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió primero cuando, antes de que la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. Como cuando nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, ¿no? Por medio de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora otra vez, según el puro afecto de su voluntad. Y hay un hermano que decía, y que no suena bien, pero es así, nos escogió según le dio la gana. Él quiso así. Y no vamos a nosotros ver o preguntarnos por qué y para qué. Y el problema surge ahí. Cuando queremos saber por qué el Señor nos escogió, ahí es donde empiezan los problemas. No nos conformamos con simplemente, como la palabra de Dios dice, según el puro afecto de su voluntad. Queremos siempre que nosotros entremos en la ecuación. Queremos siempre que nosotros nos diga, sí, según, porque el Señor ha visto al futuro y ha visto que tú ibas a ser un predicador, así que por eso te eligió. Eso siempre queremos nosotros. Esa es nuestra intención como seres humanos. Por eso que no nos conformamos con que simplemente la palabra de Dios diga que el Señor nos eligió por el puro afecto de su voluntad, sin ver en nosotros nada, ni bueno ni malo, que le pueda influir en su decisión. No nos conformamos con eso y por eso seguimos peleando, ¿no? Ahora, como resultado, esta palabra que dice santificados es algo que continúa en el presente y también continúa dentro del futuro, ¿ya? Cuando dice santificados, nos dice que algo que ya se realizó en el pasado, que se está realizando en el presente y que se va a seguir realizando en el futuro, algo que ya ha sucedido, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el Señor, entonces, sin ningún tipo de influencia, ha seleccionado, ¿no? Y el Padre determinó desde antes de la fundación del mundo quiénes van a creer. Ahora me dirán, pero ¿cómo es eso? Vamos a leer versículos bíblicos. Hechos capítulos 13, versículo 48, dice, Hechos 13, 48, dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ah? Entonces, ¿creyeron todos los que estaban ahí? No, solo creyeron algunos, ¿no? Pero esos que creyeron, ¿quiénes eran?
todos los que estaban ordenados para vida eterna, todos los que estaban escogidos por Dios para que tengan la vida eterna, ¿no? Entonces Dios ha seleccionado a personas para que sean salvas. Y esas personas que el Señor ha elegido para que sean salvas, todos van a venir al Señor Jesucristo y se van a regocijar y van a glorificar la palabra del Señor porque estaban ordenados para vida eterna, ¿no? Ahí está la elección del Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ah? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Dice que vamos a glorificar al Señor, debemos estar agradecidos porque les ha escogido desde el principio para salvación, ¿no? Ellos ni aún habían nacido, ellos ni habían existido y ya estaban escogidos para la salvación. Pero no es así simplemente, ya estarse escogido para salvación, no. Dice, mediante la santificación. Por eso les decía, no va a existir una persona que se vea en el cielo y diga, bueno, yo no quería creer en el Señor, pero Él me eligió y estoy aquí. Él no va a existir. La persona que ha sido elegida por el Señor va a ser santificada, sí o sí. Eso es inevitable. Y esa es una señal de que es elegido del Señor, que está siendo santificado. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo. Y la fe en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios dice, tu palabra es verdad. ¿No ve? Entonces, por la fe en la verdad y por la santificación, en la transformación que el Espíritu Santo va creando en las personas, es que podemos ver que esa persona ha sido elegida por Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otra vez nos va aclarando esto. El Señor nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él, por la gracia que nos fue dada por el Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre, y todo esto antes de que los tiempos puedan existir. Entonces, estamos aclarando mucho más, por eso andan tan juntos, llamados y santificados. Somos llamados, sí, porque el Señor nos ha escogido, y somos santificados, sí, porque hemos sido llamados, ¿no? Es inevitable que vamos a buscar la santidad y vamos a buscar mostrar el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ese amor que el Señor muestra por nosotros requería también que el Padre, el Señor, diera a su Hijo para morir en la cruz en el lugar de ellos, ¿no? De los pecadores, pagando la culpa por los pecados de nosotros, hermano, de los que tenemos, ¿no? ¿Quién pagó por nosotros? Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos morir en vez del Señor Jesucristo. Pero el Señor eligió mandar a su Hijo para que Él cargase con nuestras culpas, ¿no? Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el Hijo, hermanos, ha sido enviado a la tierra con un propósito. No es que se le salió de la mano,
No, el Señor Jehová o el Padre no decía, bueno, anda hijo a ver qué puedes hacer, y de pronto lo mataron. No, no sucedió así. Eso ya estaba previsto, hermano, ya estaba en la voluntad de Dios desde antes de que se fundara el mundo. Así como ha escogido a los que van a ser salvos, también ha escogido cómo van a ser salvos, mediante la muerte de su Hijo. Y estaba todo ya establecido. Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino aquí, no, hermanos, para que nos sirvamos, o sea, para que Él se sirva de nosotros, o que lo que los judíos estaban esperando. Esperaban un líder militar que les diga, ya de una vez necesito ejércitos, que vamos a derrocar a los romanos. Eso querían. Pero el Señor no vino a eso. El Señor vino a lavar los pies de los discípulos, a hablar a los pecadores, a hablar a las prostitutas, a hablar a los ladrones, a los pecadores, y decirles que ellos pueden ir al Señor, ¿no? Que pueden ser salvos, ¿no? Entonces el Señor dice, no vino a ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Otra forma de su amor del Señor, dice, el Padre envió al Espíritu Santo para convencer de pecado a los pecadores y traerlos a la fe que salva y regenerar sus corazones. Amén. Romanos 3, versículos 25 al 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. El Señor Jesús vino para hacer el sacrificio, mediante el cual la ira del Señor de Dios iba a ser aplacado y pagada nuestra deuda mediante su sangre. Y así pasar por alto en la paciencia que Él tiene con nosotros, los pecados que teníamos nosotros cargados, ¿no? Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, por eso era necesario que el Padre envíe al Espíritu Santo, ¿no? Para que el Señor justifique, dice, al que es de la fe de Jesús. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Otra vez, ¿das cuenta? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez nos dice que no es nada de lo que tú puedas haber o puedas mostrarle al Señor, de lo que tú puedas hacer para que el Señor diga, ay, qué bueno es tal hermano o tal mi hijo. No hay nada, sino por pura misericordia, dice que nos salvó y nos regeneró. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos renueva? Santificándonos. Santificándonos, buscamos la santificación, buscamos mostrar el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos comprobar que una persona es realmente salva. Y si esa persona es realmente salva es porque el Señor la había escogido desde el principio del mundo. Otra forma de amor, dice que el Señor nos muestra, es que Dios sigue asegurando y protegiendo a sus hijos, prometiéndoles una relación con Él que durará para toda la eternidad. Y es lo que habíamos hablado hace ratito. Nuestra salvación es eterna. No es que la perdemos a cada rato. No es que nacemos y nos morimos, nacemos y nos morimos, nacemos y nos morimos. No pasa eso, ¿no? Juan capítulo 14, versículos 1 al 4 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Mm? No se turbe vuestro corazón, dice, no estén preocupados, no estén así afanados. Si creen en Dios, también crean en mí. Porque yo voy a la casa de mi Padre y ahí les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, también estén ustedes. ¿No? Y dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sabemos a dónde va el Señor? Al cielo. ¿Y cuál es el camino? ¿Sabemos o no sabemos? La palabra del Señor, creer en el Señor, obedecer los mandamientos, estar viviendo en un proceso de santificación. Efesios capítulo 1, 13, 14, harta Biblia vamos a utilizar, ¿no? Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Mm? Había una analogía que decía un pastor que me parece muy interesante. En las fincas, ¿no ve que tienen sus ganados, ¿no ve? Sus vacas, sus toros? ¿Qué es lo que hacen? Les sellan, ¿no ve? Tiene un sello donde cualquiera que robe esas reses, por el sello se dan cuenta de quién era y que es robado, ¿no? O cualquiera se da cuenta de qué tipo de reses son, de buena calidad, porque son de tal granja, digamos, ¿no? Para muchas cosas sirve ese sello. Y dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo como propiedad del Señor. Una vez dice que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿no? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, marcados por el Espíritu Santo de la promesa. Eres de su propiedad. Por eso también es difícil creer cuando alguien te dice que tienes un demonio dentro, porque tú tienes el sello del Espíritu Santo. No puedes decir que estás endemoniado, porque sería como que le pertenecieras a Satanás y le pertenecieras a Dios, ¿no? O sea, le perteneces a uno o lo perteneces a otro. No hay medias tintas. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Y siguiendo el versículo 14 dice que es las asas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabes qué se llama? ¿Qué son las asas, hermano? Las asas es un compromiso que se hace, ¿no? De que si tú no cumples con ese compromiso, con ese contrato, pierdes todo. ¿Ya? Mi papá se compró una casa hace muchos años, casi 30, ¿no? Y en el documento el abogado le había hecho firmar con asas, ¿no? Documento de compra y venta con asas. Entonces, ahí entendimos. La casa, digamos que valía $30,000, digamos. Mi papá pagó una relación de más o menos 20,000 y le faltaba un tanto que tenía que pagar en 3 meses. En esos 3 meses, si mi papá no pagaba esos siguientes 5,000, creo nomás faltaba, 5,000, perdía todo hasta lo que ha adelantado, ¿no? Y la persona ya no le vendía y se quedaba con toda la plata. Eso había sido las asas. O sea, complicado. Pues en realidad a mi papá le han hecho meter la pata. ¿Cómo vas a firmar esas cosas, no? Pero bueno, a veces nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El Señor, pues en su provisión, al último día hizo aparecer los $5,000. Los 5,000, el último día. Y mi papá siempre predicaba de eso, ¿no? Siempre decía, el último día me ha hecho aparecer la plata. Ya estaba desesperado, ya voy a perder mi plata, dijo. Pero apareció la plata y ese mismo día
Y el mismo comprador se asustó, ¿no? Está la plata. El vendedor se asustó, ¿no? Oye, has conseguido, bueno, ya se lo ha firmado a la casa, ¿no? No podía hacer nada, porque también era en arras. Si él se negaba a salir, entonces también ya no le pagaban lo último que eso había sido las arras, hermano. Entonces dice la palabra de Dios que ese sello que el Señor nos da, nos da por el Espíritu Santo, esa marca que recibimos cuando hemos creído, dice que son las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿No? Nosotros cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, creemos que el Señor Jesucristo que nos dijo que somos coherederos del reino. Entonces el reino es lo que hemos adquirido cuando hemos creído en el Señor, y el Espíritu Santo nos pone un sello que dice que es la garantía de que vamos a recibir esa posesión que estamos comprando, que estamos adquiriendo. Y dice, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, dice. No dice nada por ti, no dice ni porque te lo debo o porque te lo mereces, no, dice para alabanza de su gloria, por Él, por su misericordia, por su gracia, porque a Él le plació escogerte, ¿no? Por eso. Efesios capítulo 5, versículo 27, dice, Efesios 5, 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ah? Entonces, ahí ya está hablando de la iglesia, de nosotros, de la novia de Cristo. Sabemos que la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que el Señor va a hacer que esa novia sea santificada, ¿no? Y que vista vestiduras blancas, dice la palabra del Señor, a fin de que sea presentada a sí mismo como su novia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es el que el Señor se encarga de que los que asisten a la iglesia de los hijos de Dios sean santos. Porque no puedes hablar de una iglesia santa si los miembros no son santos, ¿verdad? No puedes hablar. Entonces, si la iglesia es santa es porque sus miembros son santos y sin mancha. Entonces dice que el Señor se encarga de santificar a esa iglesia. El apóstol Juan escribe también acerca de esto, y en 1 Juan capítulo 3, 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él, dice. Mira, dice, fíjense en el amor tan grande, tan inentendible que Dios nos ha dado, que el Padre nos ha dado, que seamos llamados hijos de Dios a pesar de todo lo que somos, ¿no? Nosotros en ningún momento podemos merecer ser llamados hijos de Dios, pero Él en su amor, y es un amor tan grande, un amor que describe un amor divino, como algo que nosotros no conocemos, algo fuera de este planeta. Imagínate algo que nosotros no entendemos, algo, no sé, digamos, una cultura ajena como de la China, digamos, ¿no? Cómo ellos se enamoran, cómo hacen, no sabemos, ¿verdad? Algo, no sé, desconocido, algo así habla. Mira cuál amor el Señor ha tenido con ustedes, que hemos sido llamados hijos de Dios, un amor que nosotros no entendemos, que está fuera de nosotros, ¿no? Y generalmente las personas, hermanos, no aman a los extranjeros o a las cosas que no son de su cultura, ¿verdad? No apreciamos esas cosas. Y especialmente tampoco amamos a nuestros enemigos. No amamos a las personas que nos han hecho daño o a las personas que quieren destruirnos. Pero Dios decidió amar a los pecadores incluso antes, cuando ellos eran pecadores rebeldes, ¿no? Él ha decidido amarnos aún antes de que le aceptemos o antes de que cambiemos. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces, hermanos, lo que quiero aquí que se quede con ustedes es que primero nosotros hemos sido llamados, escogidos por el Señor. Y segundo, así como hemos sido escogidos y llamados por el Señor, vamos a ser santificados. Esa es la meta, ese es el propósito, esa es la voluntad del Señor, que nosotros seamos santificados. Amén. Y el Señor Jesús, en su oración sacerdotal, Juan 17, dice, ¿no? Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, dice, ¿no? El mismo amor que tú me has tenido, el Padre al Hijo, yo les quiero que tú los ames igual que me amas a mí, ¿no? Ese es el amor que pide el Señor Jesús para nosotros. Mira, qué privilegio más grande. Nosotros no lo merecemos, pero el Señor es el que pide eso. ¿Por qué? Porque se va a encargar Él mismo de presentarnos como una novia sin mancha y sin arruga, dice, ¿no? La palabra del Señor. Bien, con esto vemos que el Padre ama a los redimidos con el mismo amor que tiene a su Hijo, que es un amor infinito, eterno y totalmente seguro, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros somos amados de Dios, no por lo que nosotros seamos, sino porque Él así lo quiso, por pura gracia, por pura misericordia. Por esto nosotros debemos estar agradecidos, hermanos, no solo porque nos salvó, sino porque Él mismo nos mantendrá salvos. Y Él dice en su promesa que nos va a mantener hasta el fin. Amén. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor, en el Señor Jesucristo, que Él se ha comprometido, hermanos, a cumplir la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que de todos los que el Padre le dé, ni uno se pierda. Amén. Entonces, esa es tu seguridad, hermano. Y volviendo al texto que estamos estudiando, del primer capítulo de Judas, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. ¿No? Entonces está hablando de las características de un verdadero cristiano. Ha sido llamado, va a ser santificado por Dios Padre, ¿no? Y luego dice guardados en Jesucristo. Eso lo vamos a estudiar el próximo domingo. Amén. Entonces, esas características, hermanos, aunque parezca un poquito pesado, sí, yo entiendo que es un poco pesado, pero es necesario que lo entendamos porque va a ser un contraste, Judas. Va a ser un contraste entre los verdaderos cristianos con todas sus características y después va a empezar a hablar de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Y si tú no sabes cómo es el billete verdadero, nunca siempre te van a dar falsos, ¿verdad? Es lo primero que tienes que tú saber para que no te den falsos y te engañen, es conocer el verdadero billete, ¿sí o no? Yo cuando salía de Bolivia, digamos, a Lima, me daban los soles y tú no sabes si ese sol es verdadero o falso, porque no eres de ese país, no conoces, no sabes cómo. Así que vos por fe nada más, ¿no? Recibes la plata y entregas y no sabes, estás simplemente confiando. Pero si tú quieres saber la verdad, tienes que conocer al billete verdadero, ¿verdad? Para luego poder reconocer al falso. Eso es lo que nos está haciendo Judas. Nos está hablando de los creyentes en el Señor Jesucristo, los verdaderos, para que después hagamos el contraste y veamos cómo son los falsos. ¿Amén? Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar nuestra reunión. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Señor, te agradecemos por el estudio bíblico, Señor, que a veces en nuestra mente, Señor, se nos hace complicado. También tal vez es difícil de entender, Señor.
Pero te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón y abras, Señor, mediante tu Espíritu Santo nuestros ojos y nos hagas entender, Señor, la magnitud de la belleza, Señor, de la sabiduría, Señor, que tiene tu palabra. Te agradecemos, Señor, por nuestros hermanos que están, Señor, también pendientes, Señor, de otras situaciones también, Señor, de salud. Te pedimos, Señor, por ellos. Te pedimos, Señor, que cubras, Señor, sus vidas. Al tío de mi esposa, Señor, Pascual Peña, Señor, también te entrego, Señor, que en este momento ella pueda verla al hospital, Señor, que, Señor, su cuerpo, Señor, sea fortalecido, Señor, sea tocado con tu mano, Señor, para que todos esos órganos, Señor, que están fallando, Señor, se recuperen, Padre Santo. Te entregamos a nuestra hermana Ana Rosa, te entregamos, Señor, a nuestro pastor Roberto, para que tú los guíes, los ayudes, Señor, y tu presencia siempre esté con ellos. Te agradecemos, Señor, por nuestra reunión, por los hermanos que han estado presentes, por los hermanos, Señor, que nos ven por las redes sociales. Te pedimos por todos ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre, gloria, dice este himno, amén. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre, Jesús mi Señor. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz el manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre, gloria, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús el Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Otra vez. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este día domingo que tú nos has permitido llegar acá, Señor, para poder glorificarte, levantar tu nombre en alto. Dar gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en favores a nuestra vida, a nuestro diario vivir, Señor. Gracias por el techo que tú nos prestas, gracias por la vida que nos prestas, gracias por la familia que tenemos, gracias por este lugar que nos permite reunirnos y adorarte, Señor. Gracias por la palabra que hemos escuchado. No permitas que el diablo nos arrebate, Señor, de la memoria
todo lo que hoy hemos escuchado, Señor, que cada día tu alimento, Señor, sea la palabra escrita en nuestras vidas, que todos los días, Señor, seamos serviciales, tanto en la casa como a los que nos rodean, Señor, que tu amor siempre esté bendito al lado de nosotros, Señor, que nunca nos haga falta tu palabra en nuestras vidas. De cualquier forma, Señor, tú habla en nuestro corazón, tú, Señor, pone en nuestro camino gente que nos hable de ti, Señor, como también nosotros pongamos, Señor, en el corazón de los que necesitan tu palabra, podamos hacerla también, Señor. Te pedimos que tú en este momento bendigas la asistencia de hoy, a los que no han podido venir por circunstancias, Señor, que tú conoces. Bendice a nuestro pastor Roberto, cuídalo, Señor, guárdalo, dale sabiduría, Señor, en todo lo que él emprenda. A nuestra hermana Ana Rosa, en salud, Señor, a la hermana Juana, a la hermana Jenny, Señor, al pastor Flores, Señor, Pedro Flores, también guarda su vida, Señor amado. Te doy gracias porque tú estás, Señor, en todo momento con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén.